O sea, somos más eficientes y más eficaces, que lo cual yo dudo, porque en sectores como la agropecuaria es difícil que alguien me presente que la tecnología cambió y que la productividad subió. Entonces, oye, no se entiende esto. Sí, definitivamente. Pero hay un dato, Peña Domínguez, que dice que la manufactura creó, de esos 130.000 empleos, la manufactura creó 15.783 y el comercio 13.534, lo que quiere decir que entre ambos generaron alrededor de 29.000 empleos. Estamos hablando de 101.000 empleos, entonces, ¿en cuáles sectores se generaron? Eso sería interesante también saberlo. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú me dices, bueno, la agropecuaria crece, pero no te ha generado tanto empleo porque mantiene una estabilidad. La construcción ha disminuido lo que es su ritmo de crecimiento, al igual que otros sectores, minas y canteras y demás. Entonces, los empleos que estamos generando, los 101.000 empleos adicionales, ¿dónde están? ¿De dónde que salen? Pero el otro punto es que dice, bueno, el 56% de los empleos fueron del sector informal. Y se queja la ONEC, la Organización Nacional de Empresarios y la Asociación de Industria, de que es una competencia desleal la informalidad porque compiten con ellos porque no pagan impuestos. Pero ahí yo me pregunto, ¿de quién es la culpa de que haya informalidad? ¿Del Estado o del sector privado, de los empresarios? Ahí habría que... Yo creo que de ambos, pero yo particularmente creo que mayormente la culpa es del sector privado. Hay un problema de política económica. Bueno, de promoción, ahora, de fomento a la política. Yo quisiera que sabiendo tu experiencia que tú tienes en todo lo que es pequeña, micro y mediana empresa, acuérdate que yo no soy el entrevistado aquí. Está bien, pero yo quisiera que tú me ayudaras a entender cómo es posible que se registren el incremento de empleos en el sector informal. No, tú puedes... mediante una encuesta de ingresos y gastos, mediante una encuesta de qué. No, tú puedes hacer algunas estimaciones a partir fundamentalmente de cruzar las ventas. Por ejemplo, la pequeña empresa le vende a la gran empresa, ¿de acuerdo? Y hay un ahora tiene que presentar... Y ahora hay que presentar de comprobante fiscal, por lo cual tú puedes dar un seguimiento a los que están vendiendo las pequeñas empresas, inclusive empresas... Entonces ya no son informal. Bueno, porque ya registran sus ventas. Sí, lo que pasa es que tú puedes ser informal, aunque tú tengas un NSF, tú puedes seguir siendo informal desde el punto de vista de lo que es la organización interna que tú tienes, el pago de impuestos, por ejemplo, a la seguridad social. Bueno, ya sería semi. O registrarte como empresa, como SRL o como compañía por acciones. Desde ese punto... Pues ya deja la informalidad entonces. Sí, lo que pasa es que la informalidad viene por ahí. La informalidad viene desde el punto de vista de la organización interna de la empresa, porque cuando se dice que una empresa está organizada, ¿qué es lo que tiene? Una empresa está organizada en que los trabajadores que tiene están en la tesorería de la seguridad social. Pagan impuestos. En que pagan impuestos mensualmente, en que pagan impuestos sobre la renta, en que pagan impuestos a las utilidades, en que tienen estados financieros auditados. Sí, entonces... Ese es el sector formal. Ese es el sector formal. Entonces, la informalidad es que no tiene nada de eso. Exactamente. Y como no tiene nada de eso, no tiene registros internos. Exactamente. Aunque tenga un número de comprobante fiscal. Fíjate lo interesante de esto, pero por el número de comprobante fiscal, a partir de las relaciones entre la comercialización de los sectores, tú puedes tener algunas estimaciones. ¿Tú ves que tú sabes de eso? Por eso yo quería que fuera tú que me ayudara. Tú puedes hacer pero yo quisiera que tú, esas estimaciones del sector informal, tú me dijeras como más de la mitad. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra economía? Hay una tendencia a la informalidad. Eso no le conviene a ningún sector. No. Por eso yo estoy de acuerdo contigo. Es culpable el sector empresarial y es culpable la política económica del Estado. Sí, obviamente, porque si tú no tienes políticas de fomento a la producción, entonces obviamente tú vas a tener serios problemas, porque el sector privado, aun cuando puede tener sus propios mecanismos de desarrollo y de expansión y de crecimiento, pero obviamente en el mundo las políticas públicas son las que de alguna manera impulsan de manera mucho más... Inducen de manera mucho más organizada lo que es la producción. Pero yo digo, la culpa es del sector privado. ¿Desde qué punto de vista? De que si tú eres sector privado, tu papel es invertir en una economía que te está generando ganancias, que te está generando utilidades. ¿De acuerdo? Sí, pero recuérdate que nuestro sector empresarial tiene una serie de problemas que le afectan su competitividad y por lo tanto le afectan su rentabilidad. Sí, te afectan su competitividad, discúlpame que te interrumpa, pero firmamos acuerdos de libre comercio
¿de acuerdo? Que no ha impactado en nada la economía. Sí, pero que no ha impactado, pero vuelvo y reitero, y lo he dicho aquí en este programa muchísimas veces, la culpa de no exportar no es del Estado, es del propio sector privado. En lo que estamos de acuerdo es que nuestro sector privado tiene ineficiencias, es decir, grandísimas ineficiencias. Es un sector que fue creado bajo el paternalismo, bajo la sombrilla del Estado, tiene que entender que ya para competir en los negocios internacionales tiene que ser eficiente él, pero entonces ellos dicen, y en parte tienen razón, que tienen problemas con la energía, con el agua, con el transporte. No, tenemos problemas con todo. Con todo, pero esa es nuestra economía. Pero eso no es nuevo. Exactamente. Eso no es nuevo. Si tú me dices que eso es de ayer, okay, por eso nosotros tenemos 50 años en eso. Y tú tienes un sector privado que crece, que es dinámico, se mantiene, pero no hay forma en que se creen aquí una cantidad de empleos importantes en función de lo que dicen el crecimiento de la economía. Por el otro lado, tú oyes a un presidente de los empresarios hablando de que el 20% de presión tributaria es alto. Que es otro tema. Que es otro tema. Entonces ellos dicen que ellos son los que más pagan. Mira, realmente aquí la estructura tributaria, aquí los que pagan son realmente los que reciben salario, que se lo descuentan por nómina. Sí, definitivamente. Después, nuestros empresarios, gracias deben de darle a Dios, que tienen la posibilidad de, en comunión con los auditores y los contadores, de presentar los estados financieros como ellos crean. Tú sabes que últimamente han tenido que transparentar, hacer más transparente la transparencia de sus estados, porque de alguna manera la Dirección General de Impuestos Internos ha cruzado sus ventas por las facturas tributarias, que es el diseño de ese proceso, y de alguna manera pues han tenido que comenzar a pagar más. Pero eso le debe a ellos invitarlos a hacer empresarios de la nueva economía, de la nueva tendencia de la economía. Pero ahí hay tres temas con relación a eso. Tú tienes razón, pero hay tres temas con esto. El primero es, ¿cuál es la presión tributaria que deberíamos tener? La adecuada para esta economía. Para este país, para esta economía, para este crecimiento económico, para la cantidad de habitantes que tenemos, para el tipo de impuestos que aquí se cobra. ¿Qué tipo de impuestos hay que cobrar? Exactamente. Porque aquí la mayoría de la estructura tributaria está basada en impuestos indirectos. Definitivamente. Lo cual, eso no le conviene a la estructura de ingresos. Claro, pero vuelve al punto. Si nosotros decimos un 20%, ¿ok? Un 20% dicen los empresarios, que ellos son los que más pagan, que en un momento determinado, hace un par de años, estaban pagando el 26.2% de presión tributaria, según las estadísticas que dieron. Pero el punto es, ¿cuál es la adecuada desde el punto de vista de los ingresos que tienen las empresas y lo que tienen los habitantes? Lo segundo es... Déjame responderte esa primero. Yo tengo una visión sobre eso. Está bien, dime eso. Mira, para mí, el tributo de las empresas debe hacerse por el impuesto sobre la renta. Pero es después que ella presenten al Estado sus estados financieros. Entonces paguen de acuerdo a lo que ganen. No que se le cobre antes. El anticipo. O sea, todo ese tipo de problemas, porque eso realmente incrementa el capital de trabajo. Lo que pasa, recuérdate que eso vino a raíz de la alta evasión que había, porque al final todas declaraban pérdidas al principio de año. Así es. Todas declaraban pérdidas al final de año, entonces ya tú no puedes hacer nada. Pero este es el mejor país del mundo, donde las empresas siguen manteniéndose y siguen creciendo, entonces con pérdidas. Entonces, con pérdidas. Lo segundo es, en términos comparativos, un país como Suiza tiene un 55% de presión tributaria, pero Suiza dicen ellos que no somos suizos. Sí, pero Suiza somos dominicanos. No tiene problema, pero nosotros deberíamos tener una presión tributaria que nos permitiera entonces que el gobierno hiciera las inversiones y el gasto, ¿de acuerdo? En aquellos sectores que de alguna manera van a generar... Sí, pero ahí viene el problema. Entonces ellos dicen, si con 20 la estructura del gasto público me la ponen 80-20, es decir, 80 gastos ordinarios de pago de salario, impuestos, y el 20% de inversión, cuando debería ser casi lo contrario. Por lo menos se recomienda que debe de invertir entre un 60 y un 70 en inversión y mantener una estructura de empleado con los gastos correspondientes de un 30 a un 40 máximo. Entonces, ¿está cumpliendo el Estado? No. ¿Está cumpliendo los empresarios?